Muy bien, ok, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando ustedes puedan ver el video, vamos a continuar con análisis de datos, que es lo que nos compete. Entonces, bueno, en videos anteriores y en clases anteriores vimos que los datos, cuando se recolectan datos, al final esos datos simplemente es un conjunto de números que no tienen ningún orden, ninguna clasificación, y bueno, la idea de una agrupación de datos en categorías es precisamente el hecho de mostrar información. Bueno, entonces en alguna investigación o en algún libro o en algún reportaje, verdaderamente nosotros no vamos a encontrar los datos como en un inicio, o sea, no vamos a encontrar 400 números, 300 números, 800 datos. Bueno, no vamos a encontrar eso, sino que vamos a encontrar una tabla donde los datos han sido organizados de alguna forma. Entonces, frente a ello, ya teniendo la tabla realizada, vamos a empezar a calcular tres medidas, bueno, cuatro en realidad, cuatro medidas, dos de dispersión y tres de tendencia central. Y empecemos por la medida más utilizada a nivel global, que ya les he comentado en oportunidades anteriores, ya les he comentado que es la más utilizada, ¿no? Que es la más utilizada. Entonces, bueno, a calcular el promedio, ¿no? Vamos a calcular este promedio para datos agrupados. Entonces, la primera parte me dice que debo obtener la sumatoria de las X por las F y comprendo, comprendemos que las X son las marcas de clase, mientras que las F minúscula las vamos a identificar como las frecuencias. Entonces, simplemente para la primera parte de esta ecuación sencilla, es simplemente tomar la marca de clase, que como ya conocemos es el punto medio de las clases de una categoría o el punto medio de los límites, o es el promedio de los límites, es decir, la suma del límite inferior más el límite superior y lo dividimos para dos. En este caso voy a tomar la marca de clase y la voy a multiplicar por la frecuencia, que es el valor que tenemos acá. Entonces, cada marca de clase por cada una de las frecuencias, hago la multiplicación y simplemente arrastro. Con esta sencilla fórmula en Excel ya tenemos la primera parte de la ecuación. ¿Qué me dice adicionalmente? Que debo hacer la sumatoria de estas multiplicaciones. Entonces, simplemente voy a sumar estos productos que he obtenido. Y con ello ya obtengo el numerador, yo tengo el numerador del promedio, ¿ok? Ya tengo el numerador. Posteriormente me dice que debo dividirlo para el total de los datos. Eh, un error recurrente es que los estudiantes piensan que cada uno de estas filas, de estas categorías, es la cantidad de datos, ¿no? Entonces dicen uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. No, en realidad n es la sumatoria de las frecuencias. En otras palabras, n es el total de datos que se analizaron. En este caso, el total de datos que se analizaron es 160. Entonces, para poder obtener el promedio para datos agrupados, no se olviden de eso, que estamos calculando el promedio para datos agrupados, simplemente voy a dividir la sumatoria de los productos que obtuve anteriormente dividido para las frecuencias. Recuerden que estamos analizando la cantidad de interacciones que se recogieron durante 160 días en algún sitio web, ¿ok? Entonces, acabo de obtener el promedio. ¿Y qué me dice este promedio? Me dice que en promedio, o el valor más representativo de esta tabla que está de este conjunto de datos que está en una tabla de frecuencias, el promedio de interacciones que ha recibido la página es de 241 interacciones por día. 241 interacciones. Eso es lo que en promedio ese es el valor más representativo, digámoslo de esta forma, más representativo de este conjunto de datos. Con este promedio estamos describiendo el conjunto de datos. Ok, una vez que hemos obtenido esta primera medida,
Vamos ahora a calcular la mediana. La mediana. Bueno, esta fórmula verdaderamente no es tan complicada, pero sí es importante hacer algunos ajustes para poderla tener, ¿ok? Bueno, lo primero es que me dice que la L mayúscula es el límite verdadero inferior de la clase donde está la mediana. Aquí está clase donde está la mediana. Bueno, n dividido para 2 es la mitad de los datos. Frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase de la mediana. Nuevamente la clase de la mediana, amplitud de la clase de la mediana. Y por último tengo la frecuencia absoluta de la clase de la mediana. Como ustedes se darán cuenta, eh, la mayoría de las variables me exige saber cuál es la clase que contiene la mediana. Entonces, para poder definir la clase que contiene la mediana, para poder definir la clase que contiene la mediana, lo que tengo que hacer es dividir el total de los datos, que en este caso es 160. 160 lo dividimos para 2. Y me dice que, que la clase donde está la mediana es donde se acumula el 80% de los datos. Entonces, para poder saber dónde está este valor, voy a obtener acá la frecuencia acumulada. ¿Ok? Voy a obtener la frecuencia acumulada. Entonces simplemente tomo este valor aquí. La primera frecuencia es igual a la primera frecuencia. Y la segunda frecuencia acumulada es igual a la frecuencia acumulada anterior más la siguiente frecuencia. ¿Ok? Y a partir de aquí puedo arrastrar al conjunto de datos. Recuerden que para saber que el cálculo se hizo de manera adecuada, que se hizo de manera adecuada, em, simplemente tengo que ver que la última frecuencia acumulada es igual a la totalidad de los datos, como está pasando aquí. ¿Sí lo ven? La última frecuencia acumulada es igual a la totalidad de los datos. Muy bien. Este valor de aquí, que lo obtuvimos de n dividido para 2, me dio 80, lo tengo que buscar aquí, ¿no? Una frecuencia acumulada que contenga. En este caso, la frecuencia acumulada que contiene el 80 sería esta frecuencia de aquí, ¿no? Esta clase de aquí. Entonces, esta clase que acabo de seleccionar es la clase que va a contener a la mediana. Muy bien, ¿qué otra cosa me pide? Me dice límite verdadero eh, inferior de la clase donde se encuentra la mediana. En este caso, el límite inferior de la clase que contiene la mediana es 241. 241, voy a poner aquí límite inferior de la clase que contiene la mediana. Aquí voy a poner n dividido por 2. Ok, ¿qué más? Me dice, ya lo tengo, n dividido por 2 yo lo tengo. Ahora me dice frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase que contiene la mediana. En este caso, esta es la frecuencia acumulada de la clase que contiene la mediana, pero la anterior sería esta de aquí, ¿no? Entonces, esta es la frecuencia acumulada anterior de la clase que contiene la mediana, que es 71, ¿ok? Anterior. La amplitud de la clase que la voy a obtener, simplemente lo voy a restar por acá. Simplemente para saber exactamente el valor, lo que hago es restar el límite superior menos el límite inferior. En este caso me dice 35. O lo podemos hacer de esta manera, ¿no? Porque recuerden que estamos tomando en cuenta el límite inferior para calcular las clases. Entonces, lo vamos a hacer de esta manera. Resto eh, el límite inferior de una clase superior menos el anterior, cierro paréntesis y me dice que el intervalo es de 36. ¿Ok? Entonces, la amplitud o intervalo va a ser igual a 36. ¿Ok? Va a ser igual a 36. ¿Y qué más? Me dice frecuencia absoluta de la clase donde está la mediana. En este caso, la frecuencia es 29. Esto es frecuencia F minúscula. Es 29. Ahí está. Esas son las variables que necesito para obtener la mediana. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente reemplazarlo acá en nuestra fórmula. Entonces, lo primero que voy a obtener es esta parte de aquí, n dividido para 2 menos la frecuencia acumulada. Vamos a ponerlo acá. Abro paréntesis, n dividido para 2 es esto, menos la frecuencia acumulada, que sería 71.
cierro paréntesis y lo divido para las frecuencias, que en este caso es 29. ¿Ok? Ahí tengo esta primera parte. Ahora esta parte de la ecuación la voy a multiplicar por la amplitud, que sería esto por la amplitud, que es 36, y posteriormente lo sumo al límite inferior. Lo sumo al límite inferior. Es decir, este valor más el límite inferior, que es este valor acá. Entonces, esto que está aquí, señores, se convierte en la mediana de este conjunto de datos. Esta es la mediana de este conjunto de datos. ¿Ok? Ya obtuvimos el promedio y ahora obtuvimos la mediana. Si ustedes se dan cuenta, la mediana difiere un poco al promedio, seguramente porque hay presencia de valores muy altos, ¿no? Como en el caso de esta última categoría, ¿no? Que solamente presenta dos valores, pero que están altas. ¿Ok? Ahí está la mediana, ahí está el promedio. Si quisiera calcular la moda de este conjunto de datos agrupados, recuerden que simplemente la moda es la marca de clase que tiene la mayor frecuencia. Marca de clase que tiene la mayor frecuencia. Entonces, en este caso, la que tiene mayor frecuencia es precisamente la clase donde está la mediana, que es 29, tiene mayor frecuencia, pero la marca de clase es 258.5. Entonces, la moda aquí sería 258.5. Muy bien, ahora para terminar este video, vamos a calcular la varianza para datos agrupados y a partir de la varianza, pues bueno, se obtiene la desviación estándar de este conjunto de datos. Ya como lo vimos en la primera parte, recuerden que a mayor desviación estándar o a mayor variabilidad de los datos, las medidas de tendencia central son menos descriptivas, menos representativas o caracterizan de una manera menos adecuada al conjunto de datos. La idea es que siempre el conjunto de datos esté muy agrupado o la idea es que no exista mucha variación entre los datos de un conjunto. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí está la formulita que vamos a utilizar para obtener la varianza y me dice que debo obtener la sumatoria de f dividido perdón, las sumatorias de f por las marcas de clases menos el promedio. El promedio ya lo obtuvimos y luego ese valor lo elevamos al cuadrado. Entonces es lo primero que vamos a hacer. Aquí voy a restar x menos media, vamos a ponerlo de esta forma, o promedio, ¿ok? Entonces ya tengo el valor de x, que es la marca de clase, y lo voy a restar al valor del promedio que ya lo obtuvimos anteriormente. Como siempre vamos a restar para ese, simplemente ponemos F4, cerramos y arrastramos la fórmula. ¿Ok? Tengo valores en negativo, no pasa absolutamente nada porque en el momento que lo tenemos que elevar al cuadrado, como ven aquí, ya esos signos van a desaparecer. Entonces voy a utilizar esta misma fórmula, pero a modo de que se entienda, voy a poner aquí 2, es decir, esta parte de aquí, ¿no? Entonces voy a multiplicar este mismo valor por este mismo valor y con eso los estoy elevando al cuadrado. Déjenme ver, que aquí me está dando un problemita. Este valor de aquí por este valor de aquí. Cierro paréntesis. Ahí está. Y arrastro para abajo. Ahí tengo esta parte de aquí. Ahora lo tengo que multiplicar por las frecuencias. Entonces voy a copiar nuevamente esta fórmula o esta etiqueta y la debo multiplicar por las frecuencias. ¿Ok? Entonces, lo que hago es simplemente tomo el valor anterior y lo multiplico por cada una de las frecuencias absolutas, no acumuladas, y lo arrastro. Lo arrastro. ¿Ok? Bueno, posteriormente, posteriormente tengo que hacer la sumatoria, como ven aquí, la sumatoria de f de las frecuencias por las marcas de clase menos el promedio elevado al cuadrado. Entonces hago la sumatoria y con esta sumatoria ya estuviera obteniendo el numerador de este trabajo, ¿no?
el numerador, esta parte de aquí. Ahora lo que me falta es dividirlo para n menos uno. Recuerden que n no es el total de categorías, es la suma de los datos o las sumas de las frecuencias. En este caso, n menos uno vale 160, 159, porque n menos uno sería 160 menos uno, esto sería 159, ¿ya? Entonces ahí lo vamos a... ¿Está? 159, esta sería la parte del denominador del conjunto de datos. Ahora, para poder obtener, para poder obtener ya la varianza, lo que debo de hacer es simplemente hacer la división. Divido el numerador que se obtuvo, dividido para este valor aquí. ¿Ok? Y ahí está la varianza de ese conjunto de datos. En realidad la varianza por sí sola no tiene casi utilidad, digámoslo de esta forma. Sin embargo, podemos sacar la desviación estándar a partir de esta varianza. Eso sí, desviación estándar para datos agrupados. Y aquí lo que hago es simplemente sacar la raíz cuadrada más raíz, saco la raíz cuadrada de la varianza y obtengo entonces la desviación estándar de este conjunto de datos agrupados. ¿Ok? Y ahí con esto ya obtuvimos tanto las medidas de tendencia central como las medidas de dispersión cuando estamos trabajando con datos agrupados.